los estadios dependen si tiene anemia o trombocitopenia, ¿no? Los estadios, generalmente. Sobre todo los estadios de Binet. Y los estadios de Ray, si tiene linfocitosis, gran linfocitosis y adenopatías, ¿no? Esa es la forma de diferenciación. Aquí la clave sería la D. Vamos a la 96. ¿Cuál de las siguientes complicaciones no es propia de la leucemia linfática crónica? En realidad, ¿hace infecciones? Por supuesto, porque tiene una gran depresión. Anemia hemolítica autoinmune, ya les he mencionado. Hipoglobulinemia, también. Neumonías neumocócicas por Klebsiella, por Pseudomonas, sí. Infiltración del sistema nervioso central, no. No, esa sería la 96, sería la clave, la D. En relación a la leucemia, las tricoleucemias son las leucemias bien temidas, bien severas. ¿Cuál es la afirmación falsa? El cuadro clínico más frecuente es de pancitopenia y esplenomegalia, por la que el tratamiento más recomendado anualmente es la esplenectomía. En realidad es un exabrupto, ¿no? Esta pregunta cae de madura, ¿no? En realidad sí, la presentación de la tricoleucemia, de las células peludas, es pancitopenia y esplenomegalia. Hasta acá está bien, pero le hace falsa porque no se hace esplenectomía anual, pues, ¿no? ¿Ya? Los demás son verdaderas, microoportunistas, linfocitos B, etcétera, etcétera, ¿no? En un paciente de 60 años, buen estado general, exploración física normal y un hemograma con reacción leucemoide con 90% de linfocitos. Esta es una leucemia linfática crónica, ¿no? Esta es la pregunta 98, ¿no? Pregunta 98. Esta es una leucemia linfática crónica, sin anemia ni trombocitopenia. Acuérdense del Ray-Binet. El diagnóstico más probable, tratamiento, en realidad el diagnóstico sería una leucemia linfática crónica estadio A, sin anemia ni trombocitopenia. El estadio B puede haber anemia o trombocitopenia. En el estadio C hay anemia y trombocitopenia. Ya, creo que con eso se guían mejor. Esa es la estadio, esa sería la clave, la B. En los pacientes diagnosticados de leucemia linfática crónica, a lo largo de su evolución presentan complicaciones infecciosas, bacterianas, víricas, ya lo hemos mencionado, ¿no? Hipoglobulinemia, esplenomegalia. ¿Qué otras complicaciones presentan? Esto, los fenómenos autoinmunes. ¿Cuál es el fenómeno autoinmune que más frecuentemente se presenta? Anemia hemolítica. Anemia hemolítica. La clave, la B. Señala la afirmación correcta con respecto a la leucemia linfoide crónica. La pregunta C. Señala la afirmación correcta respecto a la leucemia linfoide crónica. ¿Existen blastos? No siempre. ¿Crisis blástica? No siempre. ¿Es frecuente la ausencia de síntomas al hacer el diagnóstico? Generalmente, algunas veces es un hallazgo. Si ustedes revisan la parte de leucemia linfática, leucemia linfoide crónica, el paciente le hacen un screening, ahí le diagnostican, es la reacción leucemoide. O sea, puede estar asintomático cuando está ya con gran reacción leucemoide. Es frecuente la ausencia de síntomas al hacer el diagnóstico, ¿no? La clave es la E. En las leucemias agudas suele haber todas las manifestaciones, excepto leucemias agudas. Infecciones, sí. Anemia, sí. Cuadros hemorragíparos, sí. Infiltración de órganos, sí. Trombocitosis, no hay, pues. Eso es síndrome mieloproliferativo, acuérdense. Leucemias mieloproliferativas, leucemia mieloide crónica, sí. Trombocitosis, la clave, la D. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enfermedad de Hodgkin es cierto? ¿El prurito forma parte de los síntomas B? En realidad, la sintomatología clásica del linfoma es astenia, sudoración nocturna y fiebre. A eso se suma el prurito, como un síntoma adiutivo. Cuando tengan astenia, sudoración nocturna, fiebre, sobre todo nocturna, y prurito, hay que plantear linfomas de tipo Hodgkin. Y mucho más si tiene ganglios, pues, ¿no? Ganglios. El prurito forma parte de los síntomas B, forma parte, pero en realidad no es lo más característico, hay otros antes de ello. Un paciente con afectación pulmonar sin ganglios linfáticos, ganglios mediastínicos ciliares, ¿es un estadio 3? No, generalmente es un estadio 2. ¿Forma histológica más frecuente en nuestro medio es la celular mixta? No, en realidad es la nodular. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿La médula ósea está infiltrada en el momento del diagnóstico en la mayoría de los pacientes? No siempre. Hay linfadenoiditis, linfadenomegalias y no siempre la médula ósea. La variedad de depleción linfocítica es la de peor pronóstico. Esta es la de depleción linfocítica, es la de peor pronóstico. Pero la esclerosis
nodular o la escleritis, ahorita vamos a ver, la variante nodular es la de presentación más frecuente. Esa es la clave, sería la E. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a la enfermedad de Hodgkin? Es cierta. ¿Es de comienzo extraganglionar? No, comienza en ganglios primero. La célula de Stenberg, aunque es característica de la enfermedad, ¿es un acompañante no tumoral? No, es característica en los frotis. A diferencia de los linfomas no Hodgkin, ¿es característica su extensión a otros territorios linfoideos por contigüidad? Sí. Esa es una característica importante del Hodgkin, del no Hodgkin, ¿no? Acuérdense de los linfomas, pueden ser intestinales, los MALTs, pueden ser mediastinales, pulmonares, una serie de manifestaciones. La clave es la C. ¿En cuál de las variedades mencionadas de la enfermedad de Hodgkin existen células lacunares con afectación preferente de ganglios cervicales y mediastínicos en mujeres jóvenes? Es la más frecuente, acuérdense, la esclerosis nodular, ¿no? Es la más frecuente de los linfomas Hodgkin o enfermedad de Hodgkin. Pero la más grave y más letal, la depresión linfocítica o translocación linfocítica. 105. En la mayoría de casos se ha demostrado que la enfermedad de Hodgkin es una neoplasia derivada de linfocitos B, pues B, no se olviden. Porque los linfocitos T, acuérdense, linfoma de células T, relacionados a paraparesia espástica tropical, a micosis fungoide, a síndrome de Sézary, una serie de enfermedades también con componente dérmico. Vamos a la pregunta 106. El IPI, que es el índice de pronóstico internacional, este es una valoración que lo usan mucho los hematólogos en la parte clínica. Lactato de desogenasa aumenta el linfoma. El estadio de enfermedad o grado de enfermedad y comienzo y evolución. La edad, el IPI lo cataloga más de 65 años, no se olviden. El estado general, ¿cómo está el estado general? La escala de Koch que usan. La beta 2 microglobulina no es un marcador de IPI. La clave es la C. La beta 2 microglobulina le pedimos a todo paciente que tiene fiebre de origen oscuro, pensamos en tuberculosis, colagenopatías, linfomas, leucemias, el beta 2 microglobulina es un buen marcador, no se olvide. Se encuentra con un paciente en buen estado general y con adenopatías múltiples. La biopsia diagnostica linfoma folicular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta a estos pacientes? No es demorable el inicio de tratamiento. En realidad el tratamiento puede esperar haciendo estudios mucho más citogenéticos o cariotípicos. La mayoría de los pacientes tienen síntomas B, son linfomas B, pero puede hacer síntomas como hepatosplenomegalia, linfadenopatías. En ocasiones se transforman en una forma histológica más grave. Esta es la que se trasloca, acuérdense de la translocación linfocítica, es la más grave de los Hodgkin, ¿no? La clave es la C. La infiltración linfomatosa de la sangre periférica es especialmente frecuente en linfoma linfocítico, ¿no? Ahí es la más frecuente. Acuérdense que el Burkitt, en honor al doctor Burkitt, es el linfoma asociado a virus de Epstein-Barr. Se asocia más a niños. La clave de acá es 108, la C. De los siguientes tipos de linfoma, señale cuál de los siguientes tiene peor pronóstico. Creo que cae por su propio peso, ¿no? La linfocítico, pero ojo, acá dice no Hodgkin, ¿no? De los peor pronóstico, en realidad del 109 es no Hodgkin de células en manto, ¿no? Esta es la más severa. De no Hodgkin estamos hablando, la Hodgkin es la linfocítica, no se vayan a confundir. Células en manto, es una variedad, cuadro severo, ¿no? Que hace una complicación sistémica. 110. ¿Cuál de los siguientes factores no se incluye en el índice, en el IPI? Creo que la pregunta se repite, ya es la beta 2 microglobulina, ¿no? La 110, la beta 2 microglobulina. Estadio Ann-Arbor. Ann-Arbor es una clasificación para ver los ganglios. ¿Dónde están los ganglios? Si están en la derecha, en la izquierda, si están por encima del diafragma o por debajo del diafragma. Acuérdense de la clasificación Ann-Arbor que se sigue usando hasta ahora. 111. Entre los estudios diagnósticos rutinarios se realizan a un paciente con sospecha de mieloma múltiple. Ya entramos en las discrecias de células plasmáticas. Esto también le llaman los linfomas de células plasmáticas. A eso se llama el mieloma múltiple. Cuando tengo un paciente más de 50 años con dolor óseo, anemia, debo descartar mieloma múltiple. No se olviden esa ecuación.
Se incluyen las siguientes excepto uno. ¿Cuál de los estudios diagnósticos rutinarios, cuál se excluye? Beta 2 microglobulinas, sí. TAC abdominal, sí. Radiografías óseas, sí. Prueba de punción de grasa cutánea, sí, para ver amiloidosis. Proteinuria de 24 horas, no la hacemos generalmente, ¿no? La 111 sería la C, el acepto. Doctor, pero en el mieloma múltiple hay proteinuria de Benson-Young, es otra cosa, pues. Son cadenas ligeras, no se olviden, no se confundan, ¿eh? ¿Cuál es la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes diagnosticados por mieloma múltiple? Esto está bien zanjado. Infecciones bacterianas. Y de las infecciones bacterianas, las capsuladas, neumococo y hemófilus. Por eso a los pacientes con mieloma se les vacuna contra neumococo y hemófilus. Infecciones bacterianas capsuladas o encapsuladas. 112, la B. Una mujer de 62 años consulta por dolores óseos, fundamentalmente en la espalda. Ya está el diagnóstico. Dolores óseos en mujer más de 50 años, mieloma múltiple. ¿Terminó? Lo demás es por ururiada. Velocidad de sedimentación globular normal. Electroforesis muestra hipogamaglobulinemia. Acuérdense que es una gamapatía monoclonal. Monoclonal. No se confundan de las policlonales. La tuberculosis da policlonal. El lupus da policlonal. Las infecciones sistémicas dan policlonales. Las monoclonales son las gamapatías que nos interesan, las de las células plasmáticas. Las células plasmáticas, ¿no? Entonces, este es un mieloma de Benson-Young o mieloma o enfermedad de Kahler, también lo conocen. K-A-H-E-R-L, Kahler. La clave, la C. De las siguientes, ¿qué afirmación referente a la gamapatía monoclonal idiopática es falso? Es falsa. ¿Es más prevalente de las gamapatías monoclonales? Verdadero, es la más prevalente. La gamapatía monoclonal idiopática o inicial es la más frecuente y luego se trasloca y hace mieloma múltiple. En este caso, cuando tengo una gamapatía monoclonal idiopática, no hay tratamiento, es observación cada año, nada más. Entonces, ¿puede evolucionar a mieloma? Lo que le dije, sí puede evolucionar a mieloma. ¿No produce lesiones osteolíticas? No. ¿No suele disminuir la tasa de inmunoglobulinas policlonales? ¿Esa es la pregunta? No. ¿No debe tratarse sistemáticamente en prevención de transformación? ¿Se debe tratar la gamapatía monoclonal idiopática? No. Es observación cada año, hasta que se trastoque o trasloque a mieloma múltiple. La E. ¿Cuál de los siguientes hechos no sería de esperar en un paciente de 65 años con anemia y gamapatía monoclonal? ¿Cuál de los siguientes hechos no sería de esperar? Ausencia de licencia, no sería de esperar, ojo. Este es un mieloma múltiple, pues, ¿no? Un mieloma múltiple. Alteraciones visuales por viscosidad, sí va a esperarse, eso sí hay. Ausencia de lesiones líticas, se puede esperar. Ausencia de médula ósea, sí. Los fenómenos de Rulux, cuando las células plasmáticas se apilan como hilos de tren. Fenómeno de Raynaud, generalmente eso no se presenta. Ausencia de IgM monoclonal, sí. Acuérdense de la proteinuria de Benson-Young. 116. En el mieloma múltiple, ¿cuál es el factor pronóstico más importante entre los siguientes? Es la sensibilidad al tratamiento, ¿no? Acuérdense del CHOP, acuérdense del tratamiento citostático, ¿no? Ese es el tratamiento. 116, la C. ¿Qué actitud terapéutica debe tomarse ante un mieloma múltiple quiescente, o sea, localizado? En realidad es abstención y observación. Eso es lo que le digo, el mieloma múltiple idiopático inicial. Sería la clave, la D. Señale cuál de las siguientes pruebas no tiene ninguna utilidad en el estudio del caso de mieloma múltiple. No tiene utilidad en el contexto. En el caso de mieloma múltiple, la pregunta 18, estudio del fierro, no tiene utilidad, pues. La gammagrafía, sí. Porcentaje de células plasmáticas, sí. Medición de calcemia, sí. Acuérdense que el mieloma múltiple cursa con hipercalcemia. Hipercalcemia. La clave sería la D. Un hombre de 74 años presenta de hace 3 meses dolores óseos, acuérdense, mayor de 50 años con dolores óseos y anemia, piensen en mieloma. ¿Le encuentran anemia? Mieloma, pues, este es un mieloma. ¿Cuál de las siguientes exploraciones no es útil para confirmar la sospecha de diagnóstico? No es útil. Aspirado medular óseo, ahí está el diagnóstico. Radiología de cráneo para ver las osteólisis. Determinación de proteinuria, sí. En realidad la gammagrafía ósea no es útil. Es para confirmar, pero yo ya sé que hay osteólisis. La clave, la A. Vamos a las trombofilias, a las coagulopatías. ¿Qué tiene
¿Qué función tiene el factor de von Willebrand? El factor de von Willebrand está en el factor 8 del von Willebrand. Es una enfermedad que da un componente hemorragíparo, epíxtasis, gingivorragia, lesiones cutáneo-mucosas. A diferencia de la hemofilia, que da sangrados en cavidades, da hemartrosis. Estabiliza la unión de plaquetas en el colágeno, esa es la función del von Willebrand. La hemostasia, no se olviden de la hemostasia. En relación a la fisiológica de las cascadas de coagulación, ¿cuál es la incorrecta? La antitromina inactiva el factor 10 citromina, verdadero. El factor 5 de Leiden es inactivado por la trombina C, acuérdense de las trombofilias, verdadero. El factor 7 se activa con el factor tisular, verdadero. El plasminógeno, acuérdense del plasminógeno. El factor 8 se activa a través de la fase intrínseca, verdadero. La incorrecta, el factor 10 se activa únicamente por el factor 8, falso. Es un exabrupto. 121, la A. 122, ¿cuál de las siguientes medidas terapéuticas puede usarse cuando, por cualquier circunstancia, es necesario elevar rápidamente las plaquetas? Si ustedes revisan, todos estos medicamentos elevan las plaquetas. ¿Y cuándo se elevan las plaquetas? Cuando tengo púrpura trombocitopénica idiopática, PTI. Cuando es en niños, enfermedad de Werloff, asociado a parvovirus. Cuando es en adultos, hay que buscar secundarios o autoinmunes asociados al lupus también. Pero la que te eleva más rápidamente las plaquetas es las gamma globulinas. Pero todas te elevan las plaquetas. Las gamma globulinas. Una enferma de 20 años que sufre de hemorragia moderada a un tratamiento dentario, odontológico. Se le hace un estudio de hemostasia y se encuentra un tiempo de sangría alargado. Esta es una pregunta clásica, ¿no? Tiempo de sangría o prueba de Duke positivo, eso es von Willebrand. Enfermedad de von Willebrand. TP y TTP normal. Von Willebrand. 123, la C. 124, la causa más frecuente de trombopenia. Acuérdense, las causas más frecuentes de trombocitopenia es diuréticos, tanto teasa como tiacídicos, diuréticos. Pero hay otros medicamentos como la ranitidina, los antibióticos como la penicilina, te pueden bajar las plaquetas. Pero los diuréticos es la causa más frecuente. 124, la E. 125, el factor 5 de Leiden. Acuérdense que el déficit del factor 5 produce trombofilias, o sea, trombosis, síndrome de hipercoagulabilidad. La función es estado de trombofilia primaria. Acuérdense de la trombofilia. 126, un sujeto de 40 años desarrolla una trombosis mesentérica sin ningún antecedente previo. Hay que descartar una trombofilia, pues una trombofilia. Y eso es un inhibidor del plasminógeno. ¿Cuál no le parece pertinente? O sea, inhibidor del plasminógeno no. Los demás producen trombofilia. La homocisteína produce trombosis. La anomalía de la protromina produce trombosis. Proteínas CS, que son procoagulantes, producen trombosis. Inhibidor del plasminógeno no produce eso. La clave, la E. La causa más frecuente de hipercoagulabilidad hereditaria es el factor 5 de Leiden. Es la más frecuente. Charcot-Leiden. De las siguientes alteraciones biológicas causantes de un estado de trombofilia o hipercoagulabilidad, señale cuál es la causa más frecuente en la población occidental. Es el 5 de Leiden. La misma pregunta, pero vestida de otra forma, ¿no? Factor 5 de Leiden, proteína C activada. Los fenómenos tromboembólicos en estado de hipercoagulabilidad primario suelen acompañarse de los siguientes hallazgos, excepto trombosis recurrente, verdadero. Localización inusual, trombosis de la retina, trombosis del seno subdural, trombosis de la arteria cerebelosa. Esas son las ocasiones inusuales. Normalmente tenemos trombosis de miembros inferiores, ¿no? Neoplasias como características, ¿no? Historia familiar positiva, resistencia al tratamiento habitual, excepto, hablamos de coagulabilidad primaria, en las neoplasias ocultas, ¿no? Las neoplasias ocultas dan trombosis secundarias. Acuérdense del síndrome de Trousseau, que da trombosis de manos, de pies, cáncer de páncreas. Trousseau. 129, la D. 130, un paciente de 50 años en tratamiento con anticoagulante con dicumarínicos. ¿Cuál es el siguiente prueba pediría? Esta es una pregunta sencilla. Si es heparina, tiempo parcial de tromboplastina. Si es warfarina o dicumarínicos o acenocumarol, tiempo de protrombina, ¿no? TP con INR. La clave, la C. Un paciente tratado con anticoagulación de forma crónica. ¿Quiénes se anticoagulan de forma crónica? Paciente con valvulopatía protésica, paciente con fibrilación auricular, pacientes fibriladores
dolores crónicos, pacientes con endocarditis, una serie de patologías, warfarinas, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Primero, cuando usas warfarina, la dieta. No debe comer dieta rica en vitamina K. ¿Cuáles son? Col, brócoli, son las dietas que tienen más vitamina K. Y medicamentos, hay que tener mucho el uso de medicamentos, interacción de medicamentos. La que disminuye el riesgo de eficacia anticoagulante, acá es la rifampicina, ¿no? La rifampicina, la clave la A. La heparina sigue siendo un anticoagulante de elección. Para monitorizar la dosis de heparina, ¿cuál uso? Pregunta acá es sobre peso maduro, TTP, tiempo parcial de tromboplastina. La D, clave la D. Ante la sospecha clínica del déficit de hierro, ¿qué datos analíticos, además del hemograma, debe valorar para establecer el diagnóstico con certeza? Pregunta ya larvada, sencilla, ¿no? Acá dice sideremia, índice de saturación de transferrina, ferritinas. Esta es la que más da, la clave la B, la clave la B. ¿La ferritina solamente es suficiente? No, no hay que transferrina, todo ese contexto. Son características de la anemia perniciosa siguientes, excepto, ¿puede haber macrocitosis? Sí. ¿Puede haber anemia? Sí. ¿Puede haber hipersegmentación leucocitaria? Sí. ¿Puede haber hipogastrinemia? Sí, acuérdense que gastritis atróficas. Vamos a ver. Positividad de anticuerpos a células parietales gástricas, anticuerpos parietales positivos. Anemia sí, macrocitosis sí. Hipogastrinemia depende del contexto de la gastritis atrófica o de la anemia perniciosa, pero más es factor intrínseco. Hipersegmentación leucocitaria por el déficit de vitamina B12. Es hipogastrinemia, la D es excepto. Paciente de 47 años que acude al servicio de urgencias por astenia, eso es anemia. Con tinte ictérico, esa es hemólisis. Tiene DHL, alto, hemólisis. Bilirrubina, predominio directo, hemólisis. ¿Cuál considera la actitud que sería la actitud más adecuada en este paciente? Si es hemólisis, pienso en una anemia hemolítica autoinmune, pero tiene 47 años, hay que pensar también en anemia megaloblástica. ¿Iniciar tratamiento con hierro oral? No. ¿Transfundir concentrados de matiz? No. ¿Es echar más leña al fuego? No. ¿Realizar test de Kuhn, recuento de reticulocitos y aptoglobina e iniciar tratamiento con esteroides? Esta es la clave, la C. La C. 136. Con respecto a la anemia de procesos crónicos o anemia de inflamación crónica, acuérdense los procesos crónicos. ¿Cuál es la opción más correcta? En procesos crónicos, los niveles de transferrina están elevados, falso, están disminuidos. Los niveles de ferritina están disminuidos, falso, están elevados. ¿Debe tratarse con hierro intravenoso? No. La anemia por enfermedad crónica se trata con eritropoyetina. Pregunta de examen. ¿La anemia es característica de macrocítica? No. La síntesis de hepcidina está aumentada. Eso es verdadero. Pregunta difícil, ¿eh? Esta es una pregunta chiquita pero difícil. Pero hemos ido descartando en el contexto de las aseveraciones. La clave, la A. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la leucemia, de las leucemias, ¿no? Leucemia linfoblástica infantil, leucemia mieloblástica. Vamos a ver, vamos a revisar bien esta pregunta. La leucemia linfoblástica infantil con fenotipo previo es pronóstico más favorable si presenta T922. Es el marcador en realidad de las leucemias, de los linfomas Burkitt, 922. Pero vamos, la leucemia mieloblástica es más frecuente entre los pacientes tratados por enfermedad de Hodgkin que tratados con agentes alquilantes. Falso. Tratamiento de elección para el tratamiento de un paciente con leucemia mieloide crónica de más de 60 años no candidato a trasplante es hidroxuria. Falso, en realidad es CHOPS, ¿no? O quimioterapia. La leucemia linfática crónica de inmunotipo B es particularmente frecuente en la población japonesa. No, caucásica también. El tratamiento inductor de diferenciación del ácido retinoico especialmente es eficaz para la leucemia monocítica crónica. Bueno, es un tratamiento. La clave con esto es la clave la A. T922 es un marcador citogenético. La alteración citogenética más frecuente en leucemia mieloide crónica, el T922. La D. 138, la D. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera la más correcta? El linfoma de Burkitt
la más correcta. La forma de enfermedad de joven, esclerosis no es especialmente frecuente en mujeres jóvenes. Eso es verdadero. Esa es la respuesta. La esclerosis nodular se presenta en mujeres jóvenes. Doctor, el linfoma de Burkitt no es 14-28, es 7-14, es el T, ¿no? Esa es la clave. El anticuerpo monoclonal anti-CD20, rituximab. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Qué pregunta es? La clave la A. La clave 140. A ver, vamos. Dice, el tratamiento con rituximab mejora los resultados de la quimioterapia cuando se asocia ahí al tratamiento del linfoma no Hodgkin. Esa es la clave. Linfoma no Hodgkin, ahí está el CD20. 140 es un tratamiento con rituximab. Con respecto a las afirmaciones sobre la depresión de las células T del injerto, trasplante halogénico, que es el tratamiento alternativo que mejora sobrevida, ¿cuál sería la más mejora la probabilidad de supervivencia global del paciente? Esta sería la clave. Acá, ¿acelera la reconstitución? No, disminuye la reconstitución inmune. Por eso hay mucho rechazo en estos pacientes que tienen la terapia halogénica. La clave es la D, mejora la probabilidad de supervivencia. Por eso se hace el trasplante, pues. Pero hay complicaciones. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más frecuente en los pacientes con mieloma múltiple? No se olviden, doctoras, doctores, dolor óseo. Dolor óseo es el síntoma más frecuente. Si no hay dolor óseo, probablemente no sea mieloma. Paciente de 70 años operado de cirugía ortopédica sin antecedentes patológicos de interés, habiendo tomado las medidas profilácticas adecuadas. Miren, todo paciente postrado con cirugía ortopédica tiene que recibir anticoagulantes. A los 7 días se detecta trombopenia. ¿Cuál sería la causa más probable? Acuérdense, hay una trombocitopenia mediada por heparina, por anticoagulantes. Es lo que le llaman la trombosis paradojal o la trombocitopenia, el TIH. Aparece generalmente a los 7 hasta los 10 días. Por eso le dan 7 días. Ese dato, ¿ya? De 7 a 10 días aparece la trombocitopenia inducida por heparina. Es un efecto adverso. En un paciente con grupo O, RH positivo, es transfundido por error de sangre a RH negativo. Pues, acuérdense que el grupo O es el dador y el grupo AB es el receptor, ¿no? Entonces el O solamente puede recibir del O. Y el grupo AB puede recibir de todos, ¿no? Entonces aquí el O ha recibido del A, y si tiene negativo, positivo y negativo, hace un problema de inmunizaciones, ¿no? De hemólisis, ¿no? Entonces, ¿no se produce hemólisis? Falso. ¿No se produce hemólisis? Falso. ¿Sensibilización de receptor y posible hemólisis en futuras producciones? No. ¿Reacción hemolítica severa por disparidad de grupo RH? Verdadero. Esta es la clave. La B. El estudio microscópico de nódulo tiroideo muestra nidos y trabéculas de células poligonales y fusiformes inmersos en un estroma de sustancia amiloide. ¿Qué diagnóstico realizaría? Este es un típico nódulo tiroideo con sustancia amiloide, ¿no? Este es el carcinoma de células de Hartley. Es una variedad de cáncer de tiroides. Los cánceres de tiroides, el más frecuente, pregunta del examen, el papilar. En segundo lugar, el folicular. El tercer lugar, el medular. El cuarto lugar, el anaplásico y la variante Hartley, carcinoma de células de Hartley. Un sujeto de 70 años diagnosticado de artritis reumatoide. Ah, enfermedad crónica, doctor. Anemia por enfermedad crónica. Se acabó. Hemoglobina más de 8, anemia por enfermedad crónica. Microcítica, anemia por enfermedad crónica. Ferritina normal o alta, anemia por enfermedad crónica. Diagnóstico, la A, 146, anemia por enfermedad crónica. Los niveles de vitamina B12 de 300 a 350 identifican mal a los enfermos con carencia de vitamina B12. Para paliar esta coyuntura se debe cuantificar sus metabolitos. Es importante este concepto. Acuérdense ese concepto. Acá la clave es la E, creo que lo hemos revisado ya. Esta es una pregunta repetida. Niño de 8 años diagnosticado de leucemia mieloblástica aguda, una de las más temidas en niños, sometidas a un THL, un trasplante halogénico. Idéntica tras acondicionamiento con ciclofosfamida, inmunostático. El día 26 post-trasplante comienza con diarreas acuosas frecuentes acompañadas de dolor abdominal. Presenta un eritema en palmas y antebrazos y tórax. Miren, eritema en palmas, antebrazos y tórax, ¿no? Y la analítica que tiene un aumento de las transaminasas con discreta elevación importante de las bilirrubinas.
Este paciente en realidad pues es un citomegalovirus, ¿no? Acá hay dos claves en realidad, ¿no? Es citomegalovirus. El diagnóstico más probable de un paciente que presenta anemia crónica desde hace varios años con episodios hemolíticos agudos en infecciones, ferropenia crónica, episodio de trombosis, creo que la pregunta se repite, hemoglobinuria paroxística nocturna. Doctor, estoy viendo acá la anemia Blackman-Diamond. Esa es la anemia en niños, es una anemia congénita, la anemia de Blackman-Diamond. Solamente tuve la oportunidad de ver una vez cuando fui interno en el hospital del niño. Cursa con sindactilia, retardo mental, malformaciones óseas y anemia. Es la anemia en niños, la anemia de Blackman-Diamond. Y como última pregunta, un paciente de 35 años acude a urgencias con cuadro de cefaleas y disminución de la conciencia, trastorno de sensorio, asociado a cuadro de petequia y equimosis. Oh, si hago unidad, petequias, equimosis, trombocitopenia. Cefalea con sensorio, hemorragia intracerebral por trombocitopenia. Mira, qué bonita la medicina, ¿no? En las pruebas analíticas se objetiviza una anemia, hemólisis mecanangiopática, púrpura trombocitopénica trombótica. Acá está. En su opinión, ¿cuál de las siguientes sería la actitud más idónea? Es una PTT, enfermedad de Moscovich. Púrpura trombocitopénica trombótica. La diferencia con el PTI afecta sistémicamente. La PTI solamente afecta las plaquetas. La PTT, el riñón, insuficiencia renal aguda. El hígado, hepatomegalia, esplenomegalia, hemólisis, convulsiones, dolor abdominal. Es la diferencia. El tratamiento del PTI, corticoides. El tratamiento de la PTT, plasmaféresis. ¿Cuál sería la acción más correcta? Cae por su propio peso y me despido. La clave, la de plasmaféresis. Ese es el tratamiento del caso.